Leer la palabra del Señor, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Así, hermanos, es necesario que todos los evangélicos tengamos presente, pues, la palabra de Dios. Como dice la palabra, hermanos, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y los pondrás por obra todos los días de tu vida. Y en ellos meditarás de día y de noche, levantarte al acostarte, al estar en tu trabajo, al ir por el camino, al estar en tu casa descansando. De ello les hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. Solo de la palabra de Dios vamos a hablar, ¿verdad? Pero, hermanos, a la gente le parece que eso no es verdad. A la gente, ¿verdad?, que no llega al conocimiento de la verdad, le parece que eso no es así. Pero así es. La palabra dice que vamos a grabar la palabra de Dios en nuestra mente y no vamos a pensar en otra cosa, sino en los mandamientos de Dios. También acuérdense, hermano, cuando dice la palabra, hermanos, amarás a tu Dios con toda tu mente. Imagínese usted, ¿cómo es que puede amar usted a Dios con toda su mente? Imagínese, hermano, la palabra dice que el amor a Dios es guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos es el amor a Dios. Entonces, usted va a tener en su mente, como dice la palabra, eso que acabamos de decir, va a guardar en su mente todos los mandamientos de Dios, como dice la palabra. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy los guardarás en tu mente y no vas a pensar en otra cosa, solo en los mandamientos de Dios. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Ocupar la mente solo en las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué dice amarás a tu Dios con toda tu mente? Porque fíjese, hermano, de que, como dice la palabra, ¿verdad?, una persona no puede pecar y guardar mandamientos. Como cuando dice, no puedes servir a dos señores. No podés servirle al diablo y servirle a Dios. O no podés, pues, dice la palabra, no podés tomar del vaso de los demonios y tomar del vaso de Dios. Eso quiere decir, no podés pecar y guardar mandamientos. Eso no se da. Por eso dice la palabra que el que quebra tu mandamiento ya no le cuentan los otros. ¿Qué quiere decir? Que una persona que peca y guarda mandamientos no tiene parte con Dios. Acuérdense que por eso dice la palabra que son muchos los que se van a condenar. Muchos de esos muchos llamados, la mayoría se va a condenar y poquititos se van a salvar. Entonces, toda persona que peca con razón se va a condenar, así como está escrito, así se va a cumplir. Como dice la palabra, el que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. O sea, haciendo referencia, hermano, a esas personas que dicen haciendo referencia a ese punto, cuando dice que el que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá,
está haciendo referencia a aquella persona que está firme en el mandamiento y peca. Como la palabra dice, el que peca después de haber conocido la verdad ya no tiene nada de oportunidad de volver a ser otra vez, ¿verdad? Tomado en cuenta, de volver a ser otra vez lavado o limpiado con la sangre de Cristo, sino que le espera condenación, dice la palabra. O sea, todas esas explicaciones nos dan pues el entendimiento para saber que no podemos pecar. Como dice la palabra, el que es de Dios no peca, ¿verdad? Y el que peca es del diablo. O sea, bueno, ahí se define. Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquiera que quede en tu mandamiento se va a condenar. El que persevera hasta el fin, guardando todos los mandamientos, como dice la palabra, el que de Dios no peca, ese se va a salvar. Pero eso es bien poquito, ¿verdad? Entonces la mayoría pues, ellos andan en cosas, ¿verdad?, que no son firmes, fallando, y aunque carguen ellos aquella idea o aquel anhelo de quererse salvar, pero quieren salvarse solamente echándose la cuenta, pero no haciendo el esfuerzo, no sometiéndose al mandamiento, sino que ellos, ¿verdad?, en su anhelo mental, ellos quieren salvarse, pero no ponen la parte, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, que es guardar los mandamientos para salvarse. Acuérdense que dice la palabra, ¿qué haré, Señor, para salvarme? Guarda los mandamientos, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es bueno pues que lo tengamos en cuenta todos los evangélicos, ¿verdad? De la palabra, hermano, eso es, ¿cómo le puedo explicar? Ese es el problema, por decir así, ¿verdad? Ese es el problema grande que hay, hermanos, por decir así, entre los que vienen al Evangelio, ¿verdad? Entre los que son llamados, que una gran cantidad, o sea, que tenemos, ¿verdad?, que someternos en todo para salvarnos, y esa gran mayoría que no se afirma y que se equivoca, y que ellos quieren hacer a su manera las reglas pues, del Evangelio, esto es bien peligroso, pues, porque ellos quieren salvarse, pero se van a condenar. Entonces esto es así, mi hermano. Lo que yo le quería explicar es esto, que la palabra dice que las Sagradas Escrituras es una arma de dos filos, o la palabra de Dios, ¿verdad?, es una arma de dos filos. Que el arma de dos filos, el que no la puede manejar, así dice la palabra y así es. El que no la puede manejar, él solo se va a herir con su arma. Como que se dice, él solo se va a matar con su propia arma. Pero el que la puede manejar, la maneja bien y él no se hire. Entonces es que dice la palabra que los que obedecen el mandamiento, ellos pueden interpretar las escrituras, las entienden bien, porque Dios les da la sabiduría para que la entiendan. Pero los que quebrantan mandamientos, ellos no pueden entender la escritura y la entienden mal para su propia condenación. Ese es el problema grandísimo, pues, que la gran mayoría, ellos pues no entienden las escrituras y se tranquilizan porque ellos la interpretan, y la interpretan mal, y dicen, me voy a salvar. Así como la Virgen es insensata, vaya. La Virgen es insensata, pues ella, mire, decían que eran salvas por gracia. Y ellas se fueron a esperar al Señor porque ellas decían que se iban a salvar. Pero el Señor por eso pone esas parábolas que son ejemplos, y que son enseñanza, y que son eficaz. Es ciertísimo, y no falla. Vaya, las 5 vírgenes sabias, es como digamos que eran las 5, que eran personas que eran escogidas, eran sabias, eran de Dios, y los que son de Dios no pecan, ¿verdad? Y ellas pues sabían la verdad, sabían que el que peca es del diablo, sabían que el que es de Dios no peca, y hacían las cosas con sabiduría, ¿verdad? Pero las insensatas, ¿qué? Las insensatas ya no hacían nada con sabiduría. Ellas hacen así como los evangélicos de evangelios diferentes, que ellos dicen que se van a salvar. O sea, que ese es el ejemplo que pone Dios, pues, para los evangélicos de evangelios diferentes.
que dicen que se van a salvar, pero no obedecen a Dios. Y entonces, pues, entienden mal y después no se salvan, así como la creencia insensata que ellos no se salvaron. Pero ya que sí que se iban a salvar. Pero ustedes ven que salieron todas, de todas maneras, pues salieron avergonzadas, salieron también de allí, ¿verdad? Que no sabían nada, pues se quedó claro, pues, de que ellas, pues, no tenían conocimiento, andaban a la loca, ¿verdad? Y las sabias, todo conforme a la Escritura, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios nos pide, hermanos, que los evangélicos seamos así, ¿verdad? Que hagamos bien el esfuerzo, que hagamos bien, pues, la obra, ¿verdad? Obedeciendo el mandamiento, y eso es hacer bien el esfuerzo, igual las vírgenes sabias, ¿verdad? Así de que es bueno, hermanos, que tengamos esos conocimientos para venir a la iglesia. No vamos a venir solo a hacer números, no vamos a venir pues solo a oír también, ¿verdad? Y bueno, voy al culto, no, tenemos que saber la palabra, tenemos que saber el mandamiento, tenemos que saber la regla, la escritura. Así, hermanos, que vamos a meditar en esta porción bíblica, que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y dice la palabra, hermanos, dice la palabra, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a meditar, hermanos. Fíjense que siempre, hermanos, en las Sagradas Escrituras hay una gran enseñanza bien, vamos a decir así, ¿verdad? Bien profunda. El asunto es de que si leemos nosotros la Escritura, nosotros podemos entender alguna cosa allí de un mensaje, ¿verdad? Pero no, la Escritura tiene una gran enseñanza, hermano, que un solo versículo le da un montón de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Fíjense que dice aquí que guárdense de los lobos rapaces que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense de los falsos profetas, ¿verdad? Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, hermano, esto lo dice la palabra, acuérdese, y esto es de analizarlo, pues, porque la palabra de Dios tiene esa característica, pues, por eso dice Dios, sean sabios, no sean insensatos, porque el insensato no va a poder analizar, pero el sabio sí va a poder analizar. Tanto que dice la palabra que nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero ellos no, ¿verdad? Ellos no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, sino que tienen los sentidos ejercitados para pecar, pero no para analizar, pues, el mandamiento de Dios, que Dios nos dice, pues, de que no pequemos, y nos da sabiduría para entender todas las cosas, y nos da, ¿verdad?, ese conocimiento para discernir, ¿verdad?, entre el bien y el mal, ¿verdad?, decir esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Y como dice Pablo, ¿verdad?, examinen todo y desechen lo malo y aprovechen lo bueno, ¿verdad? Eso lo dice Pablo, pues, porque siempre vamos a encontrar algo, pues, que imagínense
en el Evangelio diferente ya nos dice que hay lobos rapaces, ¿verdad? O sea, a esto quería llegar, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que examinar, porque en el Evangelio, hermanos, la gran mayoría se va a condenar. Acuérdese, hermanos, no digamos en el Evangelio, o sea, hay que aclarar también, ¿verdad? No es así, en el Evangelio no se va a condenar la mayoría, sino que los del Evangelio se van a salvar todos, pero los del Evangelio solo son los poquitos escogidos. Y el resto de los que no son escogidos son aquellos que la palabra dice que son de evangelio diferente. Y esos todos se van a condenar. Todos los que no cumplen, pues, todos los que pecan, todos se van a condenar. Y los poquitos, ¿verdad? Que obedecen son los verdaderos, ¿verdad? Del evangelio, ¿verdad? Eso. Pero entonces, en este evangelio diferente, la gran mayoría de pastores son lobos rapaces, engañadores. Dice la palabra que toman el evangelio como fuente de ganancia y las mercaderías y las ovejas. Y las ovejas las toman como mercadería. Entonces, este montón de pastores tienen esta calificación, ¿verdad? Que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y por eso dice la palabra, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día dice, me dirán, Señor, Señor, yo predicaba, yo era pastor, yo era profeta, yo hacía milagros, yo servía, ¿verdad? Yo era tu siervo. Y él va a decir, apártense de mí pecadores, ¿verdad? Pero es, hermanos, porque como esta es gran mayoría, serán cantidad de gente que entiende mal y dice que se va a salvar. Fíjense, hermano, que yo invito a todos los que verdaderamente pues quieren salvarse. Porque fíjense, hermano, que venir al Evangelio no es otra opción, ¿verdad? O no es otro fin, sino que es pues de salvarse. Venir al Evangelio es para salvarse. Y es por eso que dice la palabra, buscar el reino de Dios primero. ¿Qué quiere decir, hermanos? Mire, cuando la palabra dice que aquí entramos en el gran conocimiento que está por allí, que la gente no lo alcanza a percibir, ¿verdad? Fíjense que la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios primero. ¿Qué es buscar el reino de Dios primero? Es hacer lo que dice la palabra. Allá, hermanos, cuando le preguntaron al Señor Jesús, le preguntaron, ¿qué haré para salvarme? Y él dijo, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para buscar el reino de Dios primero? Guardar los mandamientos. Pero ¿qué problema hay con estos evangélicos de evangelios diferentes que ellos dicen que ellos no guardan todos los mandamientos porque no hay quien cumpla y que todos son pecadores y que Dios los va a salvar por gracia y que no es porque guarden mandamientos, sino que porque Dios quiere salvarlos? O sea, es una palabrería loca, ¿verdad? Una locura, ¿verdad? Imaginaciones. O sea, cosas que ellos se han formado, no está en la Escritura. Así, no dice eso en la Escritura. Pero buscar el reino de Dios primero es obedecer los mandamientos y acuérdese de esto. Toda la palabra tiene concordancia. Acuérdese cuando dice la palabra, que aquí también se regan los evangélicos de evangelios diferentes. Dice la palabra dicen los evangélicos de evangelios diferentes que ellos son salvos por gracia. O sea, la palabra dice, ¿verdad? Por gracia son salvos, ¿verdad? Entonces ellos dicen así, bueno, soy salvo por gracia, pero porque ellos se adjudican que son salvos por gracia, ellos se echan a la cuenta, pero ellos no tienen nada que ver en las cosas de Dios. Ellos están excluidos y además de que están excluidos, ellos, como dice la palabra, ¿verdad?
que son siervos de Satanás, disfrazados de siervos de Cristo. No son pueblo de Dios, pues. Pero ellos, y miren, tanto, ¿verdad? Que el colmo, ¿verdad? Que dicen que son hijos de Dios, y cuando oyen la predicación verdadera, ellos se enojan. Y ellos se llenan de ira, se llenan de malos pensamientos, de pensamientos perversos que quieren hacerle daño al que les predica. Lo odian. Mire, cuando la palabra de Dios dice que se van a confabular, dice, ¿verdad? Contra los hijos de Dios, eso es verdad. Mire, todos esos evangélicos de evangelio diferentes, cuando ven la palabra verdadera, si ellos se ponen a tramar ahí, ¿qué le van a hacer a ese predicador? Porque les está arruinando el negocio. Como dice la palabra, que han tomado el evangelio como fuente de ganancia y las ovejas como mercadería. Y ven que se les va a arruinar el negocio. ¿Sabe cómo es esto? La palabra también dice, hermano, que en Efesios, Pablo estaba predicando en Efesios, y que allí había un hombre que hacía estatuas o así figuras, ¿verdad? Del templo, dice, de la diosa de ahí, ¿verdad? De la diosa Diana, y las vendía y hacía negocio. Entonces, como Pablo dijo que eso no era nada, pues porque tenía que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, no, ese hombre, ¿verdad? Fue a Demetrio, se llamaba, ¿verdad? Y se fue a conquistar a todos los que fuera posible. Le hicieron guerra a Pablo, ¿verdad? Lo persiguieron, ¿verdad? Pues así hacen, eso es lo que yo digo, así hacen, se van ahí a poner de acuerdo y atacan al que les predica la palabra verdadera, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra pues que estos son lobos rapaces disfrazados de ovejas, y de esos hay un montón, hermanos. Mire, todos los que no son escogidos, fíjense bien, vamos a entrar en un detalle. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, ¿va? ¿Cuál es el fruto? Mire, hermano, el que peca, dice la palabra, es del diablo. Él da mal fruto, porque el pecado es mal fruto. Usted lo puede entender. La palabra dice que Dios hizo el reino de los cielos para los obedientes, los que no pecan, e hizo el infierno para los rebeldes, para los que pecan, ¿verdad? Entonces entendamos que el pecado es mal fruto. Ya usted lo sabe, la palabra dice allá que por el pecado pues vino la muerte, ¿verdad? Por culpa del pecado pues que entró, ¿verdad? En el hombre, pues entonces le trajo la muerte al hombre. O sea que el pecado es malo, ¿verdad? Entonces el que no peca pues es buen fruto. Entonces, por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos otra herramienta, por decirlo así, ¿verdad? Que Dios nos da para examinar, dice, ¿verdad? Los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces, Dios nos da un conocimiento para examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y como dice, ¿verdad? Que por sus frutos nos vas a conocer, y dice que nosotros examinemos a ver quién es de Dios y quién no es de Dios, y como tenemos la regla, el que da buen fruto es buen árbol, es de Dios, el que guarda los mandamientos da buen fruto, es árbol bueno, y el que da mal fruto, el que peca, ese es árbol malo. Ahora nos viene a decir, vaya, miren, dice, el árbol bueno, ese no da mal fruto, ese siempre va a dar buenos frutos. ¿Cómo es esto? Si alguien es hijo de Dios, es escogido, es santo, mire, la palabra dice, el que es de Dios no peca.
Y él no puede pecar, dice la palabra, así está escrito. Y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Dice, quiere decir, hermano, que somos de la familia de Dios y que por naturaleza, veamos esto, ¿verdad? El pueblo de Dios o los ángeles de Dios son espíritus, ¿verdad? Entonces, la naturaleza espiritual, o sea, la naturaleza pues, de los hijos de Dios, ¿verdad? Del ejército de Dios, es que ellos no pecan a nadie porque Dios no permite. Y así, mi hermano, es que en este punto de ahorita estamos viendo la regla, pues, un árbol bueno, él no puede dar mal fruto. O sea, usted entiéndalo, si usted siembra un árbol de marañón y es bueno, él le va a dar marañón todo el tiempo y marañón bueno. Pero si usted siembra un árbol malo, ¿verdad?, que no da buen fruto, él no le va a dar buen fruto nunca, nunca, nunca. Pues entonces eso quiere decir la palabra, que los hijos de Dios, por naturaleza, no pecan. Oiga bien, por naturaleza. Entendamos esto, que una cosa, ¿verdad?, que tiene una naturaleza no puede fallar, no falla, ¿verdad? Pero algo que no tenga naturaleza, ¿verdad? ¿Verdad? Eso pues puede variar, ¿verdad? Pero lo que es de naturaleza no varía, pues, porque el árbol bueno, él solo va a dar buen fruto. El árbol malo, por naturaleza, le va a dar mal fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pastores son malos y que ellos no pueden hacer cosas, no pueden guardar los mandamientos, porque ellos pecan, y el que peca no puede servir a dos señores. Si dijera voy a guardar un mandamiento, acuérdese que la palabra dice que no le será contado ese mandamiento, porque no lo hace en la regla que Dios pide, ni tampoco lo hace de corazón, sino que lo hace loqueando, ¿verdad? O sea, el que lo hace de corazón es aquel que se afirma, aquel que se somete al mandamiento, ese lo hace de corazón. Y eso es lo que, ¿se acuerdan ustedes que dicen los evangélicos de evangelio diferente cuando andan por ahí conquistando pueblos? Porque no le podemos decir evangelizando, ¿verdad? Porque no está escrito, dice la palabra, ustedes a eso, ¿verdad? A los fariseos, ¿verdad? Que es igual a los evangélicos de evangelio diferente. Ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, ¿entiende usted? Para hacer un prosélito, para hacer un seguidor, ¿verdad? Recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Una vez hecho ese prosélito, lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes. Entonces quiere decir que ellos así hacen, ¿verdad? Cuando ellos andan evangelizando, le dicen a la gente, dicen ellos evangelizando, ¿verdad? Pero ellos andan conquistando gente, ¿verdad? Y dicen a la gente, mire, le dicen acepte a Cristo. Y le dice a la gente, no, mire, fíjese que yo estoy mal. Despuésito, hoy yo no me siento bien, yo ando por ahí, ando mal yo, ¿verdad? No ando pues bien, de la cosa de Dios se respeta, le dice todavía el incrédulo. Y viene el siervo de Satanás, disfrazado del siervo de Cristo, y le dice, no, es el Señor su corazón, el corazón quiere, le dice, ¿verdad? No, si Dios el corazón quiere, le dice. Entonces viene que va queriendo decir, mire, usted venga, usted va a seguir pecando y Dios lo va a salvar. Así, ese es el mensaje. Y es por eso que la palabra dice que estos son lobos rapaces disfrazados de ovejas, pues que le hacen el trabajo a Satanás, o son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo. Entonces, hermanos, el mensaje pues es bastante, mire, la mayoría de gente pues que oye a los evangélicos diferentes ve las cosas bien facilitas, ¿verdad? Dice, bueno, dice, voy al culto y luego, ¿verdad? Soy salvo por gracia y sigo pecando y como yo digo que yo pues
me entregué al Señor, entonces ya soy salvo, porque así le dijo el siervo de Satanás, ¿verdad? El disfrazado siervo de Cristo, así le dijo, usted es salvo por gracia, ¿verdad? Entonces aquella persona lo acomodan y él sigue pecando, ¿verdad? Pero estos, como dice la palabra, ¿verdad? Son malos siervos y malos árboles, y ellos van a seguir haciendo el mal todo el tiempo, van a seguir pecando todo el tiempo, nunca se van a poder convertir. Y los que somos pueblo de Dios, vamos a seguir firmes en el Evangelio, obedeciendo los mandamientos, y nunca vamos a andar queriendo hacer el mal, porque somos sabios, somos como las vírgenes sabias, que saben que el que peca es del diablo, y saben que el que es de Dios no peca, ¿verdad? Y sabemos que como dice Pablo, examinemos, ¿verdad? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Examinemos lo malo y examinemos, examinemos las cosas, ¿verdad? Apartemos lo malo, ¿verdad? Desechemos lo malo y retengamos lo bueno, ¿verdad? Y lo bueno es, hermanos, obedecer los mandamientos para salvarnos, ¿verdad? Ese es el análisis de los hijos de Dios o de los sabios del pueblo de Dios. Así, hermanos, que los mensajes de las Sagradas Escrituras todo el tiempo pues tienen esas enseñanzas de que tenemos pues que someternos, tenemos que afirmarnos. No crea que con palabritas usted se va a salvar. Acuérdense que también el Evangelio dice, el Evangelio no consiste en palabras, sino que en poder, o sea, en realidades, en verdades, en obediencia. En eso consiste el Evangelio. No consiste en palabrería, que el pastor le diga, mire, usted salvo por gracia, y mire, palabras sacadas pues del aire, ¿verdad? Y no son palabras pues de las Sagradas Escrituras. Así, hermano, que necesitamos, ¿verdad?, que todos los evangélicos, los que verdaderamente pues queremos salvar nuestra alma, necesitamos pues que pongamos, como dice la palabra, ¿verdad?, la mirada en Cristo. Y poner la mirada en Cristo es obedecer los mandamientos, hermanos. Es andar en todos los mandamientos del Señor. No andar, hermanos, fallando, pues, no andar pues desobedeciendo, andar siempre, hermano, conectado pues en el mandamiento, como dice la palabra. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y los pondrás por obra todos los días de tu vida. Eso vamos a hacer todos los que somos evangélicos verdaderamente, ¿verdad? Pueblo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.